Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con una sesión especial de la materia, ya que es una clase extra que les voy a dar respecto a la teoría de Michel Foucault. Como les dije, la teoría de Michel Foucault es algo que hay que estudiarlo con calma. No es cuestión de que es una lectura fácil, una lectura que se puede decir instantánea. Es por eso que hoy día voy a complementar lo que veíamos la anterior clase. ¿Se acuerdan que en la anterior clase veíamos esta necesidad de entender todo lo que es la producción intelectual de Michel Foucault, desde las etapas intelectuales, la influencia que tiene de Nietzsche, de Martin Heidegger, de Kant, y especialmente cómo él luego logra establecer todo lo que es la etapa arqueológica, genealógica, la tercera etapa que más la llaman como de la gobernabilidad, de estos estudios cumbre que hizo sobre la historia de la sexualidad y varios aspectos más. Entonces, hoy día, todo lo que yo vaya a trabajar lo voy a hacer con calma para que se entiendan bien los conceptos que estamos tratando de aproximarnos, ¿no?, a la obra, porque es, como les decía, una obra muy interesante de este filósofo, de este especialista en las ciencias humanas francés. Y no se desesperen si no pueden dar una respuesta de dos líneas respecto a que estudia la psicología, porque realmente, como habrán visto en el video, es un poco denso establecer en tres líneas lo que Foucault nos quiere decir, pero eso no es un obstáculo para que ustedes sigan profundizando en lo que este autor ha dejado como legado a los estudios de las ciencias humanas. Entonces, hoy día voy a dedicarme a tratar de esclarecer un poco esta parte de los estudios de la arqueología del saber, del orden del discurso, especialmente cómo se da la relación de saber, poder y discurso. Como les digo, para apoyar a lo que es la tercera sesión, a lo que subí en el Moodle, también les voy a dejar un artículo en PDF de 3 páginas que responde a la pregunta: ¿cuál es la relación, el aporte y el mérito de Foucault en la psicología? Entonces, voy a subir unas diapositivas para hacerlo más explicativo y vamos viendo esta parte que les decía de historia de la locura en la época clásica. Bueno, este libro como es algo que ha marcado un parteaguas en lo que se concebía como los estudios respecto a la psicología, a las ciencias humanas, y pertenece a la etapa arqueológica, la primera etapa de estudios de Michel Foucault. Entonces, Historia de la locura en la época clásica tiene 2 tomos, el tomo 1 y el tomo 2. Conmigo vamos a ver una aproximación al mismo trabajo a partir de lo siguiente, o sea, de algunos puntos que nos hacen entender mejor todo lo que es el desarrollo teórico de Foucault. Bueno, con ustedes hemos trabajado mucho esta idea de que lo que lleva a Foucault a consolidar su teoría está en 3 campos: el saber, el poder y el discurso. Cuando Foucault escribe Historia de la locura, tiene un marcado interés en el sentido histórico, y cuando va a Uppsala, Suecia, va a encontrar un sinnúmero de archivos, ya sea de siglos pasados, todo lo que son más de 3 o 4 siglos, que reflejan todo lo que era el tratamiento, la concepción y la intervención del cuerpo del loco. Es muy exquisito leer este libro, por ejemplo, ver cómo todo lo que eran las clasificaciones de la botánica pasan a ser parte de las clasificaciones de los trastornos mentales, entre comillas, porque Foucault va a criticar mucho esta posición de la ciencia como instrumento de control del hombre. Vamos viendo con calma. Entonces, todo lo que forma este primer eje del saber, vamos a ver que las ciencias humanas se consolidan en el siglo XIX, especialmente en un momento cúspide donde se dan 2 fenómenos muy, pero muy determinantes. El primero es la era industrial, se da la revolución industrial del siglo XIX, y a la vez el descubrimiento de las ciencias humanas como parte de antropologizar el saber. Entonces, la locura en esta época
va a empezar a ser estudiada desde un punto de vista científico. ¿En qué sentido? Antes va a haber un estudio que hace Michel Foucault sobre lo que corresponde al estudio de la locura, pero entendida en la Edad Media en el mundo antiguo. El loco, entre comillas, no era alguien que era marginado o expulsado de la sociedad de manera que no se lo quería ver, sino más bien era alguien que podía integrarse en la sociedad antigua medieval. Basta retomar a Shakespeare, ¿no? Con esta idea del estudio de lo que hacen ahora muchos psicólogos, psiquiatras de su obra. A Hamlet no lo meten en un manicomio. Hamlet es pues una persona perturbada por la muerte del padre. Más allá de eso, el loco era como alguien tocado por lo místico, por todo lo que es un espíritu, si se puede decir, entre demoníaco y sagrado. Al loco no lo tocaba. Cuando digo loco, entre comillas, no es que lo estoy usando en un término despectivo, sino en un término historiográfico. Bueno, entonces es en el siglo XIX que ya algo incomoda en el ambiente, en el aire de esta sociedad industrial, altamente industrializada, donde va a haber una racionalidad instrumental. La filosofía deja de ser la madre de todas las ciencias. ¿Y qué va a dar a luz o qué va a pasar con esta necesidad de que existan las ciencias particulares? Surgen las ciencias humanas. Y las ciencias humanas van a validarse en una comunidad científica con un discurso positivista. Es decir, que lo que se va a toda costa a buscar es entender al hombre desde una mirada que busque medirlo, controlarlo y someterlo a una sociedad donde el sistema productivo va a marcar las pautas de que se aleje de lo místico, de lo religioso, de lo mitológico. Lo rico que se pone en esta parte, esta materia, es que vamos a ver con calma, les digo, esta parte hasta llegar a ver las nuevas teorías. Pero no nos desesperemos, estamos en el siglo XIX. Entonces, ¿qué se hace con la locura? La locura va a ser como que lo desagradable. Empieza la época de la vigilancia. La fábrica lo que hace es confinar cuerpos en lo productivo, que es el capitalismo. Estos cuerpos que están confinados o encerrados en la fábrica tienen que ser productivos. ¿Qué iba a ser un loco merodeando por todo lo que es la fábrica, lo productivo? Es algo irracional. Entonces Foucault lo que dice y también analiza, ve desde los estudios historiográficos, es que al loco se lo confina, se lo encierra porque era algo necesario en el siglo XIX. Los antiguos leprosarios, los antiguos lugares que fueron incluso máquinas de tortura para la gente que estaba en la Inquisición, se vuelven en psiquiátricos. Entonces, aquí la psicología y la psiquiatría va a pulular en esta restauración de la moral de la época. ¿Por qué? Ya el loco deja de ser alguien sagrado, que no podía ser tocado. Esta persona que era como que el reflejo de algo inexplicable, no es productivo, se lo encierra. Y la psicología va a ser pues esta ortopedia penal de un aparato que prefiere que la razón gobierne el mundo y la sin razón sea ocultada. Entonces, esto va a dar lugar a las sociedades disciplinarias. Vamos a ver en un momentito de qué estoy hablando cuando hablo de las sociedades disciplinarias. El encierro, el confinamiento y la vigilancia. Eso es lo que va a dar a luz este saber de las ciencias humanas como la psicología, ¿ya? O sea, se necesita una ciencia que clasifique como lineo, como en la botánica, y decir, esta persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Esta otra persona tiene este tipo de trastorno, entonces hay que tratarlo, medicarlo y encerrarlo. El saber va a estar consolidado con el surgimiento de las ciencias humanas, vuelvo a repetir, en el siglo XIX, porque es todo un aparato teórico que va a establecer un discurso. Y ese discurso ya lo trabaja muy bien en Las palabras y las cosas,
en todo lo que es el orden del discurso, Michel Foucault, es el discurso de la exclusión. Al diferente hay que confinarlo, hay que ocultarlo. ¿Por qué? Porque es alguien que no tiene validez en este mundo capitalista, en este mundo donde existe la razón instrumental. Entonces aquí empieza a buscarse esta distancia y esta gran diferencia entre lo que es permitido y lo que es considerado como normal y lo anormal. Ya estamos en el segundo eje, ¿no? Ojo, en el discurso. Y esto va a tener una pretensión científica, ¿ya? O sea, antes, por ejemplo, no se trataba a las musas que tenían, no se decía, estas mujeres que son las musas griegas son unas histéricas. No, pues, ¿cómo se va a decir eso, no? Era como que estas musas que inspiraban el teatro, la cultura y todo lo demás, eran mujeres inspiradoras, ¿no? Es bien interesante ver cómo a veces se retoma lo griego para entender todo lo que son estos discursos. Hasta incluso imagínense que hubiera sido de Freud si no existiera Edipo, cómo hubiera explicado este gran punto de su teoría, ¿no? Del complejo de Edipo. Bueno, no nos vayamos por las ramas. Lo que me interesa es que ustedes vean las ciencias humanas, donde está la psicología, las ciencias de la educación, la lingüística, las ciencias humanas son un aparato pesado, especialmente pesado en un sentido de que tienen una base que no es inocente. Obviamente la psicología ahí va a estar con un discurso médico validando un discurso. Bueno, siendo como que un discurso médico validando la exclusión, el confinamiento y esta pretensión científica de intervenir en el hombre, en el sujeto. Entonces, esto va a dar el poder para intervenir en el cuerpo, ¿ya? O sea, los tratamientos que se hacen, entre comillas, a la locura, van a buscar intervenir y tener este cuerpo a la merced no solamente de los psicofármacos, sino es un cuerpo dócil y doblegado a la enfermedad mental. ¿Esto qué va a terminar? Perdón, lo que no va a terminar, sino más bien va a determinar es la razón como única forma de validez en este mundo occidental. ¿Y cuál es el sentido? O sea, el sentido es buscar el control de estos cuerpos productivos. Y esta dimensión del saber, la otra dimensión del discurso y del poder, va a estar atravesada por la verdad. Una verdad basada o sustentada en la ciencia. Ya les comentaba que Michel Foucault le da mucha importancia, por ejemplo, luego en otros estudios, a la homosexualidad como una categoría que en Grecia no era mal vista. Todos los filósofos podían tener relaciones homosexuales con sus pupilos y no era mal visto. Pero ya por todo lo que sería el momento histórico, por ejemplo, de la Edad Media, era pues obviamente sancionado. El cuerpo era sancionado en la Edad Media, especialmente cuando este cuerpo sentía un deseo que era considerado anormal. Y recién nomás en el siglo XX, a partir del siglo 50, especialmente los 60, que fueron de la contracultura, es que se asume y se destruye esta verdad que decía que la homosexualidad era una enfermedad, ¿ya? O sea que hasta los 50 se pensaba, estaba en los manuales psiquiátricos la homosexualidad como una enfermedad, lo cual no es tal. Estamos en el siglo XXI, en estudios de Butler, estudios de la cultura ya que se va a llamar también los estudios que están muy cimentados en las teorías queer, que van a ver que la homosexualidad es una manera de identificación sexual, ¿no? O sea, no es una enfermedad. Y bueno, hay más cosas que suceden en el siglo XXI en los estudios de género, en los estudios LGBT o GLBT. Espero que me estén siguiendo con esta idea de la locura. La locura es estudiada por un saber, las ciencias humanas, la psicología, la psiquiatría. Tiene un discurso que busca la exclusión, el encierro del loco y también el marcar con la mirada, el marcar con el espacio físico, ocultar al loco. Y el poder sería esta necesidad de control e intervención del cuerpo.
¿Y qué es lo interesante? Esto impone ciertas verdades que se legitiman y van a estar bien infiltradas en nuestra piel, incluso desde esta idea de la subjetividad. Por ejemplo, si seguimos estudios de Bataille, que va a ver la historia del ojo, les recomiendo mucho ese libro, va a decir que siempre es algo perverso ver la fisura de la continuidad en un mundo capitalista. ¿Cuáles son esas fisuras de la continuidad de lo productivo o lo normal? Por ejemplo, si ustedes ven a alguna persona que tiene síndrome de Down, por más que todos seamos incluyentes, que tengamos una buena voluntad, por un microsegundo vamos a detectar el síndrome de Down por un rasgo físico, los ojitos. Y ahí es como si hubiera un cortocircuito. Bataille va a decir, esto sucede porque ese minuto la muerte ha atravesado nuestro camino, porque algo está ahí fuera de la continuidad que nos lleva a una sociedad altamente homogénea, y ese algo es la ruptura, el quiebre. Es como si ustedes vieran en las rejas, el espacio en las rejas es el vacío. Bueno, Lacan va a hablar de lo real. Es una cuestión interesante del psicoanálisis. Ese microsegundo es el momento de la discontinuidad, el momento en el cual algo sucede. Y ese momento es el que la historia del ojo adecua para el control del sujeto en su vida cotidiana. Súper interesante. ¿Por qué? Porque igual cuando varios filósofos van a ver la civilización, la sociedad del espectáculo, van a decir esta sociedad es vacua porque ya no observamos, sino todo se ha vuelto espectral. Mirar las cosas desde la superficie. Y si alguien aparece con arrugas, por ejemplo, es como si la muerte le estuviera dando unos pequeños momentos de que ya este rostro ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque ya no es la continuidad a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Es esta ruptura de lo cotidiano y la aproximación a los estudios que nos hacen ver más allá del discurso, de la imagen y de lo productivo en un sistema capitalista. Eso es súper interesante, como les digo. A ver, seguimos viendo. Espero que esta relación esté mejor estructurada en cuanto a la explicación. ¿Qué es la psicología? La gran pregunta que le hacen a Foucault, y él no va a decir, pues es una ciencia que estudia el comportamiento humano y todo lo que tiene que ver con lo cognitivo. No, él no es un autómata, por eso es difícil responder de manera favorable, pero no es imposible. Vamos a empezar por esta idea del saber. El saber es la pretensión científica que se tiene en un momento dado de validar el objeto de estudio de la psicología. Entonces, primero se busca cientificar la psicología por los estudios de lo experimental conductista. La psicología entraría a validarse como ciencia especialmente por esta idea de los laboratorios y esta cuestión que tiene que ver con los postulados positivistas. Los positivistas básicamente van a decir, pues todo lo que se ve, todo lo que se mide, más allá de la especulación filosófica, es ciencia. Pero Foucault cuestiona mucho eso, porque para él la psicología no es una ciencia así en la primera categoría que se le viene a la mente. A ver, no se me confunda. Para Foucault, la psicología en sí es un saber, ¿ya? Primera afirmación, es un saber. Lo de ciencia lo va a problematizar, pero la psicología sería un saber. Y va a decir que antes del siglo XIX había muchos saberes que estaban a la par de la psicología fluyendo en la sociedad. Por ejemplo, estos saberes se podían ver con el acto de lo confesional en la Edad Media. El confesionario era como el diván, donde la gente sacaba todo lo que consideraba
que era un pecado que debería ser expiado. Entonces, el sacerdote tenía este saber de escuchar y como que darle el placebo de la redención al sujeto con una serie de ¿cómo les puedo decir? Dosificar una serie de rezos o consejos religiosos. También el teatro era un saber exquisito en la Edad Media. El teatro era el lugar donde se podía entender mejor las pasiones humanas. Volvamos a Shakespeare, ¿no? Yo creo que Shakespeare puso, pues, como que una huella básica para entender las pasiones humanas. Desde el Rey Lear, Romeo y Julieta, todas estas obras de Shakespeare han marcado todo lo que no se decía, todo lo que era una catarsis, pero de manera magistral, porque venía desde las tablas, desde el teatro. Entonces, la segunda afirmación que les voy a dar es que sí, la psicología es un saber con pretensión científica, porque al pertenecer a las ciencias humanas, con un discurso ya experimental, un discurso que se validaba como científico, va a estar primero sujetado a la filosofía. La filosofía, como la ciencia madre, junto con la psicología, ¿qué son? Son formas de saber de Occidente, ¿ya? De Occidente, porque solo en Occidente es que se quiere validar la psicología desde la experimentación. Hay psicología y psicologías también, terapias, otros campos, pero en Occidente, el siglo XIX, era muy útil la psicología para una sociedad capitalista. Entonces, la segunda afirmación es que sí, la psicología es una forma de saber que viene como que así, como que anudada a la filosofía y son formas de saber en Occidente, ¿ya? Hay otras formas de saber, como por ejemplo la medicina tradicional. Hay todo lo que sería, por ejemplo, y hay muchos proyectos de Denis Arnold, de Juan de Dios y Apita, que han trabajado con la medicina tradicional y las parteras. Como estas mujeres sin estudiar medicina tienen saberes del parto, ¿no? Hasta hay un diccionario del parto andino. Entonces, son saberes que fluyen, pero estos saberes han sido invalidados por el espíritu positivista de la ciencia que genera la producción científica y tecnológica, ¿no? No se me pierdan. La idea es que al ser una forma de saber, la tercera afirmación iría en el campo de que esto surge cuando Kant va a empezar a hablar de que la filosofía se empieza a antropologizar. Es decir, que va en un momento dado, las ciencias particulares van a ver que el hombre puede ser un objeto de estudio. Antes no había tal. Esto se da en la transición por influjo del Renacimiento, la Ilustración, y llegamos a esta era industrial donde ya el hombre es un objeto de estudio para la ciencia. Y esto lo va a ver Foucault en la arqueología del saber, ¿no? Cómo el hombre se vuelve en un objeto de estudio. ¿Y quién viene a problematizar todo esto? ¿Quién mete la mano en este avispero de validación científica? Freud, el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el gran aporte del psicoanálisis es decir, muy bien, la psicología es un saber científico, ya, perfecto. Pero ¿qué es el inconsciente? Es el lugar del no saber, el lugar del lapsus, del sueño, de todo lo que tiene que ver con el deseo, la pulsión. Súper interesante porque ahí, ¿qué es lo que hace Freud? Lo que Freud va a hacer, es decir, estamos en una sociedad desquiciada que quiere entender lo racional, que es solamente la punta del iceberg que forma la estructura de la personalidad. Ese iceberg que es el consciente, porque el inconsciente es algo que en cierta medida podemos llegar a interpretarlo por los sueños, el acto fallido, los chistes y todo lo que está sumergido en este no saber. Es lo que les decía en las primeras clases también, ¿no? Entonces,
El psicoanálisis va a decir, el hombre no es dueño total de su saber. Y eso es lo que Foucault también rescata de Freud, porque va a decir, pues Freud le da un rigor a la disciplina que va más allá de solamente lo experimental y el positivismo. Estoy tratando de explicarles lo más concretamente posible este mundo complejo de la teoría Foucaultiana. Un ejemplo que da Foucault, y lo van a ver en el video también, es que dice, ¿cómo estudiar al hombre como una ciencia finita? O sea, como las ingenierías, ¿no? Como el número, el algoritmo. Si hay dimensiones del hombre que son infinitas, como el inconsciente. El inconsciente no tiene un peso, el inconsciente no tiene una longitud. El inconsciente es buscar entender al hombre desde la psicología de las profundidades. Y para Foucault es un gran aporte este aporte del psicoanálisis. Luego va a tener otras críticas al psicoanálisis, que eso les puedo decir en otro momento, pero estamos en esta concepción que tiene Foucault de la psicología. Bueno, luego cuando escribe Vigilar y Castigar, como ya veíamos en la anterior clase, va a volver a hacer un estudio exhaustivo, ya no de la locura, sino del castigo, en la etapa genealógica. Yo les decía esta idea tan interesante del panóptico de Bentham, ¿no? Esta estructura circular arquitectónica que es como una pupila del ojo. Acá pueden ver, es una estructura circular y en el centro había una torre. Y de esa torre se podía ver a todos los que estaban en la cárcel o en un proyecto de hospital también de la época. Ahí está, ese es el panóptico de Stateville en Estados Unidos. Es una imagen así, pues, del siglo anterior. Entonces, esta idea de entender el poder saber discurso también nos lleva a ver qué sucede con el castigo, con lo punitivo. Y esto es como que la yapa del día de hoy, ¿ya? Cuando estudia Vigilar y Castigar, ya Foucault se va a detener mucho en la sociedad escópica. ¿Por qué? Porque va a decir que todo lo que se ha pasado a la vigilancia como una ganancia subjetiva de lo que sería poner fronteras en lo que es el cuerpo. Les explico mejor de la siguiente manera. Sería muy interesante que lean Vigilar y Castigar. En el primer capítulo nos habla de Demian, que es una persona que ha osado insultar al rey y por tal osadía es llevado a la plaza pública a ser ajusticiado. Entonces, el cuerpo del condenado de Demian va a ser expuesto a un castigo público. Ese castigo público era brutal en esa época, porque primero lo van a dejar semidesnudo, le van a echar aceite caliente al pecho, con unas tenazas le van a ajustar las tetillas, o sea que es un castigo medieval, ¿no? Y él va a decir, esto es el teatro del suplicio en la Edad Media, que el castigo debería estar marcado en el cuerpo. Y ahí esa reflexión nos ayuda a ver qué pasa con el estudio del castigo en la Edad Media y cómo se da el pasaje en la Edad Moderna. En la Edad Media el castigo era inscrito en el cuerpo del condenado, ¿ya? O sea, lo masacraban. Incluso se puede ver en Tupac Katari, ¿no? Cuando es descuartizado. Realmente quedaba el cuerpo, era el territorio de este castigo, y estaba este teatro del suplicio, era algo público, tenía que verse, estar inscrito en el cuerpo este castigo. El confinamiento del castigado y la política del sufrimiento. Mientras más sufría, podía ser más perdonado por Dios. Por eso este discurso profano de Demian que dice que insulta al rey, nos va a ayudar a ver que el dolor purifica el alma, ¿no? Como el dolor purifica el alma. Y en la Edad Media el cuerpo era una cicatriz de la moral, ¿no? Incluso a las mujeres que eran infieles o les ponían una máscara porque no podían mostrar la cara y les ponían un tatuaje, ¿no? O sea que realmente el cuerpo era una cicatriz de la moral, de lo bueno, de lo malo. Era muy interesante ver todo esto.
¿Qué pasa en la edad moderna? Y hay una biopolítica. El concepto de biopolítica es muy interesante, lo vamos a desarrollar en la próxima sesión. Pero bueno, el castigo se oculta. Ya al infractor se lo encierra en la cárcel. Otra vuelta estamos en el confinamiento y la visión va a ser algo escópico punitivo. Por eso se crea lo que les mostraba hace ratito, el panóptico, ¿no? Entonces, ni qué decir en estas sociedades contemporáneas. El ojo vivo, esta cámara que nos está persiguiendo, es como vivir en una novela de Orwell, en esta novela que es 1984. ¿Por qué? Porque vivimos con la mirada de un gran hermano que nos persigue, y no es paranoia, es la realidad, hay un ojo vivo que nos persigue, ¿no? Entonces, se encierra, se oculta. Lo que se hizo con la locura, se hace con el castigo. Se oculta al diferente, en este caso, al que tiene una conducta desviada, al que es criminal. Otra vez, los leprosarios se vuelven en cárceles. Y el discurso psiquiátrico va a pulular como parte de la ortopedia penal, lo que les decía hace ratito, ¿no? O sea que el psiquiatra va a decir, no, esta persona ha asesinado porque está loco, ya, entre comillas, ¿no? No es que lo diga así, pero ahí se va a ver cómo se puede validar que un sujeto es criminal, porque es criminal. Hasta hay teorías biologicistas que dicen esta persona tiene una estructura corporal que puede ser más criminal. Eso es cuestión de todo lo que son estos estudios penales de principios de ciclo, ¿no? O lo forense también va a estar ahí. Y aquí ya no sería el cuerpo una cicatriz de la moral, sino sería un territorio del poder, porque este cuerpo es intervenido, le ponen un código, un número, es encerrado, y para Foucault, quien entra a la cárcel no se reforma, sino más bien es una máquina de criminales. ¿Por qué? Porque lo que se busca es llevarlo lo más fuera del mundo normal, el mundo productivo. Y eso es algo que me parece muy interesante, el pasaje de todo lo que sería el castigo a la vigilancia. Entonces, el día de hoy nos quedamos acá. Les voy a pasar en el grupo del Facebook 3 hojitas que dicen el aporte de Foucault a la psicología. Con estas aclaraciones, yo creo que ustedes pueden ya elaborar un comentario crítico respecto a cuál es el aporte de Michel Foucault a la psicología. Bueno, entonces aquí vamos a detener las diapositivas y espero que ustedes resuelvan esta opinión. Más que resolver algo, es como que les digo, opinen, no sean solamente, no se acostumbren tanto a una consigna fácil, ¿no? Sino más bien es un lugar de reflexión, yo creo, el usar la plataforma Moodle u otras redes sociales para que ustedes digan, claro, Foucault aportó a la psicología desde el estudio de historia de la locura. Ahí está una respuesta, pero valídenme porque cómo él va a interpretar esto. El artículo que les estoy dejando les va a dar muchas luces, porque ahí sí, son 3 páginas, tampoco es un ensayo largo de 20 páginas, ¿no? Son 3 páginas muy lúcidas de qué está aportando Foucault a la psicología y por qué sería interesante leerlo desde la psicología institucional. Bueno, hoy día, como es una clase extra, nos quedamos acá, ya tienen el cronograma, día a día estoy corrigiendo sus trabajos, yo creo que la calidad es procesual y sumativa. Algunos les muestro su nombre en un cuaderno de campo que tengo, que es manual, porque yo creo que hay que buscar estrategias para seguir con la educación virtual en la cuarentena. Entonces, paciencia conmigo, nos vemos en la próxima sesión.